nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingenieros y Arquitectos, le damos la más cordial bienvenida a este segundo capítulo de este nuevo formato que estamos inaugurando este año de entrevistas con talentos venezolanos de la ingeniería en España. En julio ya tuvimos una primera versión, una primera edición con la entrevista que hicimos a Barlin Olivares, ganador del premio CSIC por su tesis doctoral, y hoy estamos dándole la bienvenida a este segmento, a este evento, a Luis Daniel Martínez. Luis Daniel Martínez es ingeniero electrónico graduado en la Universidad Simón Bolívar el año 2006 y vamos a recorrer con él su trayecto biográfico y también profesional y también a sacarle un poco ideas sobre eh, qué se puede hacer para estimular a la ingeniería, a los ingenieros venezolanos en España y también desde el punto de vista técnico, qué prospección puede hacer él de su campo de trabajo, dado que ha tenido una destacadísima trayectoria en empresas del área de telecomunicaciones aquí en España, comenzando, por cierto, en Venezuela con Movistar, que a fin de cuentas también es una empresa española. Entonces, Luis Daniel, bienvenido a esta entrevista y de verdad te agradecemos la receptividad y el acompañamiento que nos has dado en los últimos meses para tratar de potenciar esta iniciativa en favor de los profesionales de la ingeniería venezolanos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves y qué te parece en principio esta iniciativa? Pues muchas gracias, Oscar. Ante todo, muchas gracias por la invitación a ti y a Carmelo, que no está con nosotros hoy, pero también ha sido una persona con la que he hablado mucho. Pues me parece una iniciativa espléndida. Lo vi precisamente en un artículo de un periódico aquí en España y pues me llamó mucho la atención. Sobre todo, por eso el artículo en el periódico se enfocaba sobre todo a ayudar a los españoles, a los venezolanos que están estudiando en Venezuela. Y yo creo que eso es algo clave que tenemos que hacer todas las personas que afortunadamente estamos fuera y no, o desafortunadamente, dependiendo cómo lo veas, desafortunado desde el punto de vista sentimental, pero al final que profesionalmente hayamos podido tener una carrera fuera es algo que debemos de agradecer y tenemos que dar un poquito, un granito de arena a esas juventudes o a esas personas que están en Venezuela que aún no lo han podido hacer y ayudarles a desarrollarse profesionalmente. Con lo cual para mí me parece espléndido y por esto era un poco que quería colaborar con vosotros, con ustedes, que ya aquí, estando aquí, uno ya cambia el acento a veces, ¿eh? Sí, sí, es el modus hablandi. Sí, sí, sí. Mira, bueno, vamos a hablar del personaje en principio, las notas biográficas básicas, dónde naces, dónde estudias. Antes ya dije que estudiaste en la universidad, pero tu educación básica, dónde la cursas? Y bueno, tu familia, háblanos si es de origen español, si tienes familiar ascendencia española directa o si viniste a España como un venezolano más cualquiera sin tener esa conexión previa con la España familiar de los venezolanos. Sí, bueno, yo nací en Caracas, pero me crié en Mérida. Estuve en Caracas, viví como hasta los 7 años, luego me fui a Mérida, estudié, bueno, el colegio y el liceo, el bachillerato lo estudié todo en Mérida. Y pues al principio, yo en el bachillerato, hay que decirlo, no era muy buen estudiante, me gustaba sobre todo los deportes, era muy deportista, bueno, lo sigo siendo. Y realmente en el colegio, pues no era, nunca raspé en ninguna materia, pero no era muy destacado académicamente. Cuando me entra como digamos, esa piquiña de querer estudiar ingeniería, pues me decido por lo grande. Voy por ingeniería electrónica, que era muy buena, y además en la Simón Bolívar. Que yo quería, en esa época, de hecho, creo que era la única que daba ingeniería electrónica en Venezuela. No sé si el Politécnico, creo que el Politécnico también lo daba, pero eran muy contadas los que daban ingeniería en electrónica. Y pues nada, yo hago mi prueba de admisión en la Simón Bolívar y por supuesto que no quedé. En ese primer intento no quedé. Entonces, en Mérida estudié un año en la Universidad de los Andes, estudié matemática pura durante un año, porque mi madre muy sabiamente me dijo, mira, yo no voy a mantener vagos, o tú trabajas o estudias. Y yo teniendo 16 años, creo que tenía en ese momento, pues dije, bueno, vamos a estudiar. Y tuve la suerte de que me tocó ese año que estudié matemática pura. Era una carrera que en ese momento, ahora no, en ese momento tenía pocos alumnos y tenía profesores muy dedicados pues a lo que es la docencia. Y yo aprendí en ese año en la Universidad de los Andes lo que no había aprendido en todo el bachillerato, sobre todo temas de matemática, álgebra, física, todo eso. Lo aprendí en ese momento. De hecho, tuve un profesor que me recuerdo siempre de él, fue el primer doctor en matemática
de la Universidad de los Andes que le había dado un ictus y estaba paralizado, la mitad del cuerpo estaba paralizado y dentro de su plan de mejora, de mejorar, de ponerse, de sanar, digamos, tenía que seguir dando clases. Y ese yo creo que es un profesor que ha marcado un antes y un después en mi vida académica, porque con esta persona yo aprendí todo lo que no había aprendido en el bachillerato. Mi padre es ingeniero agrónomo, y mi madre no es profesional, pero sí que era una persona muy... No estudió nunca una carrera, trabajaba en Impostel, pero era una persona que leía mucho y me inculcó ese hábito de hacer las cosas bien, de esforzarte por hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo una ortografía excelente y es gracias a mi madre, que mi madre cuando veía que escribía una palabra mal o una palabra escuchábamos o que leíamos en algún sitio, me preguntaba que si sabía cuál era el significado y me inculcó esa serie, ese querer saber más cosas. Eso en cuanto a mi familia. Tengo una hermana también que está aquí en España conmigo. Y lo que preguntabas de ascendencia, mis abuelos son españoles, aunque mi padre nació en Caracas, pero mis abuelos sí que son españoles. ¿De qué Y parte? pues tuve la facilidad de venirnos a España, pues ya con una doble nacionalidad que te facilita mucho las cosas. Y yo, respecto a eso, a colación de eso, mi abuela siempre decía los españoles que llegaban en ese momento renunciaban a la nacionalidad española. Y mi abuela siempre decía, hay que mantener la nacionalidad española porque no sabes si nunca o si en algún momento la vas a volver a necesitar. Y allá en ese momento, pues nadie no le hacía mucho caso y mira, pues sí que ha sido bastante útil. Y eso yo con mis hijas lo veo ahora. Yo tengo dos hijas pequeñas aquí, una de 4 y una de 6, con mi esposa que también es venezolana. Y una de las cosas que decimos, oye, la nacionalidad venezolana, aunque son españolas, tienen que mantenerla también, porque no sabemos las vueltas que da la vida y en algún momento seguro que la van a necesitar. Perfecto. Y bueno, luego de eso, luego de ese año en la ULA, sí que presenté en la Simón Bolívar y ahí sí que quedé, ahí sí que fui admitido en la Simón Bolívar y bueno, estudié los 5 años de ingeniería electrónica, que fueron una de las épocas más maravillosas de mi vida. Vale, fíjate, de las cosas que dijiste anoté algunos tips, ¿no? En primer lugar, el deporte, ¿no? ¿Qué deporte practicabas? ¿Qué inquietud tenías desde el punto Bueno, de... sí, yo practicaba cuando era pequeño en Mérida, practiqué béisbol mucho tiempo. Luego cuando empecé el bachillerato, practiqué voleibol y luego yo era asmático. Y un médico también hay muy bueno en Mérida, dijo, oye, mira, que esto no se resuelve con medicina, esto se resuelve con natación. Si Natación? quieres dejar de ser asmático, tienes que hacer natación. Comencé a hacer natación, pero me aburría un poco y entonces me pasé al waterpolo. Y jugué waterpolo muchos años. De hecho, era de la selección de waterpolo de la Simón Bolívar. Fui, yo creo que a 3 juvines distintos representando a la Simón Bolívar. Con lo cual el deporte siempre ha sido parte de mi vida. Yo me recuerdo en la Simón Bolívar que me decía, la Simón Bolívar académicamente es muy dura y me decía, nosotros entrenábamos a las 6 de la mañana 1 hora de natación y luego al mediodía hora y media. Y me decían, ¿y cómo sacas tiempo siendo la Simón Bolívar una universidad tan difícil para hacer deporte? Y es que para mí el hacer deporte me hacía que mentalmente me estuviese mejor. O sea, yo estaba en la mañana en clase, iba a waterpolo al mediodía y luego por la tarde la mente la tenía fresca y podía irme a la biblioteca a estudiar sin ningún problema. Y ahora lo sigo practicando. Ahora no practico waterpolo porque es un deporte muy exigente, pero ahora salgo a correr prácticamente a diario, monto bicicleta los fines de semana, siempre me mantengo haciendo deporte. Es Perfecto. como una parte de la disciplina. Ahí nos une algo más porque yo fui el secretario fundador y después presidente 4 años del Club de Natación de la Simón Bolívar, el año cuando Ah, sí. cuando, Ah, cuando inauguraron la piscina, el año 1981. Yo era carné 80, ¿no? De la corte del año 80. Bueno, lo otro que anoté por aquí era el profesor que mencionaste, que te marcó en la Universidad de los Andes. Yo creo que vale la pena mencionar su nombre si lo recuerdas para rendirle homenaje, no ¿no? lo recuerdo, pero si quieres, cuando editemos el vídeo, lo ponemos abajo, abajo. Me recuerdo su cara, me recuerdo todo, pero no recuerdo el nombre. Sí sé que era el primer doctor en matemática de la Universidad de los Andes. Además, había una placa en la Facultad de Ciencias, que es donde estaba matemática, con su nombre, como uno de los primeros doctores en la Universidad de los Andes. Lo agregamos a posteriori el nombre abajo Perfecto, en una coletilla. consigues una imagen de él, mejor todavía, porque creo que son detallitos que vale la pena reconocer. Bueno, ya en la universidad me estabas mencionando antes de iniciar la conversación que estuviste también prestando, o sea, además de la actividad deportiva, la actividad extracátedra que representa la fórmula SAE, ¿no? Y la fórmula SAE pues ha sido emblemática en los últimos
veintitantos años en la universidad como una organización estudiantil de carácter técnico profesional, donde el estudiante pues, se forma no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista gerencial, ¿no? Porque organizacional tiene que desarrollar una serie de aptitudes de mercadeo, por ejemplo, para conseguir apoyo, financiamiento, digamos, tienen ciertas divisiones. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Pudiste ir a alguna de esas competencias también? ¿Y qué impacto tuvo en tu formación profesional? Sí, Fórmula SAE es también es otra actividad que yo creo que los jóvenes o las personas que estén, bueno, no Fórmula SAE en particular, digo una actividad extracurricular en general, es muy importante hacerla durante la carrera. Sí, yo sí que tuve oportunidad de ir 3 veces, o sea, compitiendo fui 2 veces, o sea, fui en el año 2004 y el año 2005, si mal no recuerdo. Y luego fui el 2006 un poco como asesor externo. Había esa figura de que una vez que te acababas la carrera, podías acompañar al equipo a Estados Unidos para darle un poco de apoyo y compartir tu experiencia. Para mí, Fórmula SAE, primero desde el punto de vista técnico, o sea, a mí me gustó mucho. En mi primer año en Fórmula SAE, diseñé la telemetría del carro, vamos, del carro de carreras, una telemetría que hasta ese momento no la habíamos tenido y teníamos un nivel de telemetría muy bueno. Podíamos monitorizar todos los parámetros del motor del carro. Además teníamos acelerómetros, teníamos sensores de temperatura, teníamos un montón de cosas que cuando llegamos, nosotros lo veíamos como algo normal en o sea, ahí en el equipo lo veíamos y sí, está bien, está bonita, nos gustaba mucho, nos esforzamos mucho en hacerlo, pero luego llegamos allí a la competencia en Estados Unidos y la gente no se podía creer que esto lo hubiesen hecho, no lo hice yo solo, o sea, era yo con otros ingenieros electrónicos compañeros, no se podían creer que lo hubiesen hecho unos estudiantes, primero una universidad tercermundista, que aunque suene feo decirlo, pero es la realidad, de una universidad, pues sí, de Latinoamérica, y luego que lo hayan hecho estudiantes de pregrado. En ese momento, la mejor universidad en Fórmula SAE era Western Australia, una universidad australia que tenía la parte mecánica era muy buena y la parte electrónica no era la mejor, pero era muy buena también. Decíamos, oye, esto nosotros lo hacemos en posgrado. Es una tesis de un posgrado, puede ser una telemetría como la que hicimos en ese momento. Con lo cual, técnicamente, yo ahí aprendí muchísimo. O sea, tuve la oportunidad de todo lo que uno veía teóricamente en las clases, además de los laboratorios que estaban muy bien, pero luego lo implementabas en un caso real. Y luego mi tesis de grado también, al final decidí no hacer pasantía, sino decidí hacer una tesis, la hice también en Fórmula SAE. Hice la SU, que como la computadora que tiene los motores de inyección, que controlan la apertura de los inyectores, la cantidad de gasolina que inyectas en un cilindro y el avance de la chispa de la bujía. Y eso en un carro de carreras lo que hace es, en un carro normal, eso es estático, digamos, no se modifica. Pero en un carro de carreras como un Fórmula SAE lo que hace es modificarlo para que tengas unas curvas de torque y de potencia, pues dependiendo de lo que quieras. Inclusive lo puedes poner para una pista de una forma y para otra pista de otra forma. Y para mí eso era apasionante. Luego lo que tú comentabas desde el punto de vista gerencial, o sea, desde el punto de vista sí, gerenciar equipos, que al final en las carreras técnicas, al final a mí me ha pasado, vas tendiendo, eres muy técnico al principio, pero luego te vas yendo más hacia la parte de gestión de personas y de gerencia y gestión de proyectos, pues también me sirvió muchísimo. En el último año que estuve en Fórmula SAE, fui vicepresidente y todo lo que tú comentabas, pues teníamos que hacerlo, desde buscar el dinero para construir el carro, para poder costearnos el viaje, para ir a Estados Unidos, porque todo era con patrocinadores y todo el carro se construía con los fondos que conseguíamos nosotros mismos, hasta seguir un plan de proyecto, construir un carro que parezca fácil, pero es que salvo el motor y algunas piezas, las ruedas, los rines y estas cosas no lo construíamos, pero todo lo demás lo construíamos nosotros. Pues es un proyecto que tienes que hacerlo en 8 meses, bastante, bastante complejo. Con lo cual eso para mí también fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal también. Yo todavía tengo amigos, ya tengo casi 18 años de graduado y todavía tengo amigos, muy, muy buenos amigos que son de Fórmula SAE precisamente. Compartimos tanto en ese momento que al final, como dicen aquí en España, el roce es el cariño y pues seguimos siendo muy amigos después de eso. Perfecto. Bueno, te gradúas el año 2006 de Ingeniería Electrónica, empiezas a trabajar en Movistar, estás 4 años en Movistar.
¿Cómo fue esa experiencia en Movistar rápidamente también para tener ese capítulo de tu desempeño en Venezuela con una empresa española, por cierto? Sí, pues Movistar a ver, fue también una experiencia muy buena. Al principio me costó un poco porque yo venía desde ese ámbito automotriz, más electrónico, o sea, más electrónica pura, pues tuve que cambiarme al sector de las telecomunicaciones, porque al final en ese momento, pues en el país era lo que había. Mi familia no es una familia de dinero, no es, o sea, no, yo tenía que trabajar para mantenerme. Y la forma que había en ese momento de trabajar para mantenerte, pues era trabajar en una de estas grandes empresas que afortunadamente había en ese momento. Y comencé a trabajar en Telefónica. Y fue pues esa puerta de entrada al mundo de las telecomunicaciones, que también es un mundo muy bonito. Y pues ahí aprendí eso. Primero, fue mi primera experiencia laboral como tal, en un ambiente muy profesionalizado. Telefónica era, bueno, y sigue siendo allí en Venezuela un grupo de profesionales muy, muy buenos, de muchísimo nivel, y pues me permitió ese primer contacto con el mundo empresarial. Allí, Telefónica, siendo empresa española, tenía yo creo que todavía lo tiene, un acuerdo con Fundación Carolina, que es una fundación que tiene España, que tiene el gobierno español con distintas empresas privadas, y luego de 3 años, de 4 años allí, habían becas para estudiantes o sea, para personas que vivieran en Latinoamérica que trabajasen en Telefónica. Y me vine a hacer un máster aquí en la Politécnica de Madrid, precisamente con Telefónica y con la Fundación Carolina. Con lo cual, ese primer capítulo, pues me permitió ese toma de contacto con el mundo laboral y con las telecomunicaciones en particular, y además me permitió acceder a ese máster aquí en la Politécnica de Madrid, también en telecomunicaciones, que fue lo que dio pie a que me viniese finalmente a España. Yo acabé el máster aquí, me volví a Venezuela y luego al poco tiempo, pues por la situación política que todos conocemos, decidí junto con mi esposa emigrar aquí a España. Perfecto. Entonces decides emigrar, pero tuviste que dejar Telefónica. Viniste sin trabajo en principio, sino... Sí, tuve que dejar Telefónica. Eso fue en el año 2010. Y en el año 2010, los que vivías aquí en España, recordaréis que aquí estaba lo peor de la crisis inmobiliaria. Estaba la crisis financiera mundial y aquí estaba la crisis inmobiliaria que no había, o sea, el mercado laboral estaba bastante complejo. Y Telefónica, precisamente en ese momento, en España, estaba haciendo los expedientes de regulación de empleo, que al final es votar a un montón de gente con unas condiciones un poco favorables. Estaba haciendo un expediente de regulación de empleo y no permitía contratar personas, ni siquiera personas que fuesen de otras filiales del grupo. Y al final, pues sí, me lancé al agua y decir, mira, no me voy. O sea, dejo Telefónica y me vengo a España. Algo que le puede interesar a a los ingenieros jóvenes, ¿cómo fue ese proceso inicial de migración? ¿Pudiste hacer homologación o equivalencia? ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de trabajo? Lo más breve Sí, que sí, puedas. en el 2010, a ver, es duro, ¿eh? O sea, es difícil, no es que sea algo fácil, es difícil. La suerte es que yo era muy joven. En ese momento tenía 26 o 27 años. En el 2009, sí, tenía 27 años, en el 28 años tenía. Estaba casado, pero no teníamos hijos. Con lo cual eso es un poco más sencillo. Nos venimos a España precisamente porque yo tenía la doble nacionalidad, o tengo la doble nacionalidad, y pues decidimos venirnos aquí porque no es lo mismo emigrar con papeles que sin papeles. Con papeles una barrera menos que tienes contra la cual luchar. Perdón. Luego, sí, o sea, conseguí trabajo relativamente rápido, ¿vale? O sea, no, el sector de las telecomunicaciones aquí en España es un sector que, bueno, ahora está un poco capa caída, pero en ese momento estaba bien, digamos, y logré conseguir trabajo fácil. Digamos que empecé en una consultora pequeñita, pero bueno, lo importante en ese momento, yo lo que pensaba era, y empiezo a trabajar, con tal de que uno de los dos esté trabajando, o mi esposa o yo, y luego ya vamos viendo qué vamos haciendo, que nos dé por lo menos para mantenernos y cubrir las necesidades básicas, y ya luego vemos qué hacemos. Respecto al tema de la homologación, yo sí que lo homologué, mi esposa también, mi esposa es ingeniero en electrónica del Politécnico y los dos metimos la homologación al mismo tiempo. Ya veníamos un poco con los deberes hechos o la tarea hecha de Venezuela, de buscarte todos los programas, todo apostillado, que eso es bastante complicado hacerlo, pero bueno, al final nos vinimos con todo, digamos que los papeles que había que traer de Venezuela los trajimos listos y en ese momento era más o menos sencillo. Yo creo que nos habrá tardado como un año la homologación, más o menos, que ahora está tardando muchísimo más. No sé si un año o quizás menos, y yo creo que nos habrá costado, no sé si fueron algo menos de 100 euros cada uno, lo que es las tasas que tienes que pagar.
Pero realmente, ingenieros electrónicos o ingenieros de telecomunicaciones a mí nunca me han pedido tener un título homologado. El currículum siempre lo pone, pero yo nunca me lo han pedido. Yo creo que no es algo, al menos en este sector, ¿eh? Hay otros sectores donde sí es muy importante tenerlo. En mi sector y en las empresas donde yo he trabajado, el tema era más la experiencia más que el título, porque al final no firmamos ningún proyecto, no tenemos nada que requiera esa formalidad. Con lo cual, aunque nosotros lo hicimos, para mí yo creo que no ha sido un impedimento muy grande. Luego, para hacer un máster, por ejemplo, yo luego hice otro máster, hice un MBA, ahí sí que me pedían tener el título homologado. Pero bueno, era un poco por seguir con la trayectoria académica, no desde el punto de vista laboral. Sí, vi por aquí que estuviste en la universidad, hiciste el posgrado de sistemas de redes y comunicaciones por la Fundación Carolina en la Universidad Politécnica de Madrid. Después también tuviste Correcto. el MBA, hiciste el máster en Business Administration en el EAE, ¿no? En la escuela, Eh, exacto, y también en la Universidad Camilo José Cela, también, eh, sí, 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 correcto. Es un doble título. Ese era un MBA. MBA, digamos que es el título más, el Executive MBA, es como el título más de negocios. Y luego la parte más formal la daba la Universidad Camilo José Cela, pero es el mismo máster que tenía doble titulación. perfecto, pero entonces ahí también se marcó una derivación desde la parte técnica hacia la parte gerencial y después te disparaste en el área de las empresas de telecomunicaciones y has tenido unas experiencias en unas empresas muy importantes como Huawei, como Yastel y como Orange, que es donde estás ahora, bueno, desde el año 2015 entiendo que estás en Orange, en diferentes cargos, pero ya más de gestión, aunque sea gestión de operaciones técnicas, pero fundamentalmente en el área gerencial. Entonces, bueno, sí nos comentas un poco ya cómo fue ese desarrollo profesional en el área de las telecomunicaciones y cómo te sentiste profesionalmente desde el punto de vista, porque eso también es importante saberlo, con la formación que traías, tanto profesional en Movistar como académica de la propia Universidad Venezolana. A ver, yo laboralmente, afortunadamente no he tenido ningún inconveniente. Realmente los ingenieros venezolanos en nuestro sector, ¿vale? Bueno, yo creo que en general, pero en mi sector en particular, que es el que conozco, los ingenieros venezolanos están muy, muy bien valorados, o estamos muy, muy bien valorados. Yo, como te decía, pues comencé trabajando en una empresa pequeñita, que no la pongo en el currículum, porque si no el currículum sería muy largo, pero empecé en una pequeñita, luego me fui a una un poquito más grande y luego ya me fui a Huawei. Entonces, antes de llegar a Huawei, que aunque en el currículum pareciera que directamente entré a Huawei, sí que tuve que pasar por un poco de, oye, o sea, no fue tan sencillo, digamos, tuve que ir paso a paso, siempre buscando algo mejor, siempre tratando de ir a algo mejor, a un trabajo mejor. Y nunca sentí ningún tipo de discriminación, al contrario, sentía que nos valoraba muy bien y nos siguen valorando, ¿vale? De ahora los ingenieros venezolanos aquí están muy bien valorados en mi empresa y en el sector en general. Y en Huawei, pues mira, es una empresa china. Ahí lo que más aprendí, pues precisamente es ese ambiente multicultural. Ahí ya no era solo tratar con los españoles, que al final pues es un choque cultural, que dentro de todo es poco, porque bueno, hablando el mismo idioma, en Venezuela tenemos unas costumbres muy parecidas a las españolas, la comida es igual. Pues mira, ahí trabajar con chinos es una experiencia muy relevante. O sea, al final ese ambiente multicultural a mí me aportó mucho. También me aportó mucho el tema del idioma allí, el hablar inglés todo el tiempo, aunque yo hablaba inglés bien, pero no lo tenía en mi día a día. Yo tenía que hablar todo el día en inglés. Llegaba al trabajo a las 8 9, 8 y media de la mañana y hasta que no me iba, no dejaba de hablar de inglés todo el día. Ahí tuve la suerte en Huawei. Bueno, o sea, tuve la suerte de trabajar precisamente con Yastel. Huawei es un proveedor de equipamiento de telecomunicaciones y le vendíamos a Yastel. Estuvimos en una RFQ muy importante para desplegar fibra óptica, que aquí en España tiene una red de fibra óptica, una de las mayores de Europa, que es un caso de éxito como país del sector privado dentro del país, de cómo ha habido un despliegue de fibra tan grande. Pues en ese momento estábamos en esa RFQ con Yastel y la perdimos. O sea, yo como Huawei, yo no gané. O sea, digamos que el trabajo que hice no lo hice, bueno, no perdimos porque haya hecho un mal trabajo, al final fue un tema de financiación, lo ganó otra empresa china que le daba más financiación que Huawei. Y, y pues en ese momento, precisamente Yastel, que es una empresa española, una empresa muy pequeña española, pues valoró un poco ese servicio que les había dado y me contrató. Me contrataron para que llevara precisamente la ingeniería
del despliegue de fibra que se iba a hacer en ese momento. Y pues ahí cambió un poco ya de esa empresa multinacional, una empresa muy grande, muy burocrática, China, que es una cultura que valoro mucho desde el punto de vista profesionalmente, son muy buenos también los chinos, tienen una cultura del esfuerzo y una cultura de disciplina muy grande, yo creo que de las mayores del mundo. Y aquí ya hablando entre nos, yo creo que o sea, en algún momento van a dominar el mundo porque tienen esa cultura del esfuerzo, que es alucinante cómo lo hacen. Pasé a esta empresa española, Yastel, que en ese momento era prácticamente una startup. Era una empresa muy pequeña, éramos 500 empleados, desplegando una red de fibra brutal. Y pues ahí ya estaba un poco en la parte técnica y en la parte de gestión. Aquí ya llevaba un equipo, ya era responsable de un equipo de ingeniería y pues a mí esa experiencia laboral me gustó mucho, precisamente por estar en una empresa pequeña, una empresa española, y ya entré en lo que es en el ámbito, en el mercado laboral español como tal, y luego esas dos, o sea, digamos que el ámbito más técnico y luego el ámbito más de gestión. Ahí tuvimos tanto éxito en Yastel que Orange nos compró. Orange compró, hubo un proceso de consolidación del sector de las telecomunicaciones para los que sean de aquí de España le sonará un poco, Vodafone compró a Ono y Orange compró a Yastel. A la postre, pues Vodafone comprando a Ono fue un error estratégico, creo yo. Orange tuvo un error, un acierto estratégico comprando Yastel, que era fibra. Y pues a partir de ahí comencé a trabajar en Orange. Y pues aquí ya sé que mi carrera, ya llevo 10 años allí, pues ya mi carrera fue ahí es donde estaba el mayor tiempo. Comencé haciendo despliegue de red, que al final me dio la oportunidad de tener ya no era tan técnico, pero sí que era muy gestión de proyectos, mucha gestión de personas y ese liderazgo que también es importante tener cuando estás un poco más arriba en los equipos, pues tienes que tener esa función de liderazgo dentro de tu equipo y dentro de Orange, eso es lo que más he aprendido. Primero, esa trayectoria, es una empresa muy grande, es francesa, pues también, otra vez, el tema de la multiculturalidad es importante. Yo tenía la experiencia de Huawei, tenía la experiencia de Venezuela trabajando en España, luego trabajar con franceses, no es que sean mejor ni peores, pero son distintos. Los españoles, nosotros siendo venezolanos, pues los españoles son de una forma, los chinos de otra y los franceses de otra. Y hay que tener esa cintura o esa agilidad, pues para adaptarte un poco a lo que te pide la empresa o el entorno en cada momento. Y ahora en Orange, pues estoy muy contento. Estoy en la parte de calidad de red, que es un área muy transversal. Ya no es tan, o sea, sigue siendo técnica, pero es un área que ve toda la compañía. Es muy transversal y precisamente estás muy cerca del cliente, que lo que busca es que el cliente siempre tenga el mejor servicio posible. Y esa Perfecto. es un poco mi trayectoria. Ahora estoy aquí, ahora estoy esa es la posición en la que estoy ahora. Sí, estoy viendo aquí director de experiencia del consumidor y también ingeniería de producto, es lo que estoy viendo. Tienes un cargo de dirección y antes estuviste Sí, como líder de desarrollo o de despliegue de redes, que creo que es lo que estabas de comentando. red, Y antes de eso, correcto. viendo aquí gerente de ingeniería para las redes domésticas, ¿no? Las redes de home network, no sé cómo se dirá en español Sí, home directamente. networking, que es la parte es básicamente el router que tienes dentro de tu casa que te da el Wi-Fi y el set-top box que tienes dentro, todo lo que está dentro del hogar, eso es el home networking. Perfecto. Y en un país donde ese sector de las telecomunicaciones es muy competido, ¿no? Entonces, bueno, significa un despliegue de capacidades interesantes, ¿no? Has tenido, por lo que me comentó Carmelo antes de la reunión también, has tenido profesionales venezolanos a tu cargo. ¿Cómo los has visto? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo los has visualizado? ¿Qué recomendaciones genéricas podrías darle a los profesionales de la ingeniería de Venezuela que puedan estar, digamos, migrando hacia España o hacia otros entornos geográficos donde nos puedan ver en esta entrevista? ¿Qué recomendaciones les das? ¿Qué palabras de motivación o de estímulos les puedes transmitir? Y a ver, yo lo primero, los ingenieros que he tenido, las personas que he tenido a mi cargo venezolanas, pues son personas muy, muy buenas. O sea, es lo que decía antes, son ingenieros que son muy, muy buenos. O sea, la calidad profesional que tienen en general, hay excepciones como todo, pero en general la calidad de los ingenieros es muy buena. He tenido personas venezolanas a mi cargo, pero además he tenido colaboradores, o sea, personas de empresas que nos dan servicio que inclusive con más venezolanos que lo que tenía yo,
y realmente estaba muy contento con el desempeño que daban. Y no es porque fuesen venezolanos, ¿eh? O sea, no era un tema de que yo tuviese de que tuviese sesgado en cuanto a cómo evaluaba a las personas, pero realmente se notaba, pues, digamos que la calidad del trabajo y sobre todo el esfuerzo, ¿vale? O sea, yo creo que o sea, sí, o sea, que son muy buenos, ¿eh? O sea, que estamos muy bien. Y ¿por qué lo digo? O sea, yo creo que el país, en Venezuela, esa cultura que nos inculcaban de pequeños era que tenías que esforzarte. A mí, por ejemplo, lo comentaba antes, mi madre me decía, oye, es que si no estudias tienes que trabajar, pues tengo que estudiar y además yo creo que los venezolanos en general y los profesionales tenemos esa ambición, una ambición bien vista, no una ambición desbordada, ni una ambición que no sea buena, es una buena ambición de siempre ir a más, de siempre hacer las cosas mejor y siempre seguir subiendo, teniendo más responsabilidad dentro de lo que haces. Y yo creo que eso se ve en el día a día y se ve en todos los niveles, desde ingenieros que están recién graduados hasta personas con mucha experiencia. Y a las personas que vienen, a los ingenieros jóvenes, o bueno, no tan jóvenes que vienen a España, yo lo que le digo es que, mira, estamos muy bien valorados, ¿vale? Yo nunca, en el ámbito profesional, nunca he sentido ningún tema de racismo, o sea, nunca he sentido que me vean mal o me vean menos o que haya perdido oportunidades por ser venezolano. No sé si algún otro extranjero puede decir lo mismo, pero como venezolano al menos no lo he notado. A lo mejor si es de otro sitio donde hable el idioma no sea el mismo, a lo mejor sí puede haber cierto Discriminación. sesgo, pero por el tema del idioma, no por el tema de la persona. Con lo cual yo que le digo es, oye, mira, ánimo, o sea, aquí sector, yo ingenieros, de las personas que conozca que sean ingenieros, que tengan una formación, al menos en telecomunicaciones o carreras técnicas, también conozco de computación, informáticos, no conozco ninguno que esté sin trabajo, ¿eh? Y bueno, hay que tocar madera, esperemos que siga así, pero yo todos los que serán trabajos peores o mejores, eso ya depende de cada quien, pero al menos hay trabajo. Y por ejemplo, mi esposa que trabaja en ciberseguridad es que no consiguen personas, es que quiere contratar gente y no hay. Es que no hay ingenieros en ciberseguridad, así que si alguien está escuchando esto y tiene la oportunidad de irse hacia la rama de ciberseguridad, pues ahora está en auge absoluto. Es que no hay, al menos en España, bueno, en general, porque cuando lees las noticias a nivel mundial, hay un déficit de personas de ciberseguridad. De programación, ingenieros de software, también hay déficit. No se consiguen ingenieros de software. Entonces, si la gente que lo está escuchando son ingenieros jóvenes que aún no se han graduado, pues esas son un par de ramas que en España tienen futuro, pero a nivel mundial también tienen muchísimo, muchísimo futuro. Perfecto. Oye, bueno, yo creo que estamos cumpliendo con el tiempo ya de lo que nos estableció Carmelo como lineamiento, así que vamos a tratar, pero yo creo que hemos cubierto bastante bien, de forma, claro, bastante también aproximada, pero en los aspectos de tipo humano, los aspectos de tipo académico y los aspectos de tipo profesional, ¿no? Y de desempeño profesional aquí en España. No sé si quieras transmitir algún mensaje final, algún comentario adicional de Sí, programa. bueno, sí, ya o sea, lo último que dije, lo dije muy desde el punto de vista laboral y sí, a laboral, digamos, de trabajo. Pero a ver, España, y bueno, yo vivo en Madrid. En Madrid es una ciudad que le abre las puertas a todo el que llega. De hecho, personas de Madrid hay pocas. O sea, personas que hayan nacido en Madrid y que sus padres hayan nacido en Madrid y que sus abuelos hayan nacido en Madrid, que aquí le dicen gatos, hay muy pocos. Aquí en Madrid, la mayoría de las personas son de fuera de Madrid. Y es una ciudad muy abierta, se vive muy bien. He vivido solo en Madrid, pero sí que he estado de visita en muchas ciudades de Europa, de Estados Unidos. Tengo amigos que viven en otros países, que viven en Irlanda, que viven en Inglaterra, que viven en Estados Unidos, que viven en Australia. Y cuando comparas un poco la calidad de vida que hay, aquí en Madrid al menos, bueno, yo creo que en España en general, la calidad de vida es muy buena. El clima es muy bueno, aquí aunque hace frío en invierno, pero es un frío, al menos en Madrid, no sé dónde tú estás, Oscar, aquí es llevadero porque es muy seco. Entonces con que te pongas un abrigo y si te da un poco el sol, ya no pasas tanto frío. Luego en verano hace calor, pero bueno, también se agradece, se parece un poco a Barquisimeto en Venezuela o a Maracaibo, dependiendo de dónde vengan. Y yo creo que aquí se vive muy bien. O sea, si están pensando en venir a España, lo primero es eso, si tienes formación y eres una persona que te va bien en tu ámbito académico y has trabajado y te ha ido bien en Venezuela trabajando, si te vienes aquí,
con alta probabilidad te va a ir bien también porque se valora mucho esa cultura del esfuerzo y que seas buen profesional. Y luego la vida aquí a nivel personal también es muy buena, se vive muy bien. Yo no me arrepiento y creo que no me iría, si tuviese que volverlo a hacer, yo creo que migraría de nuevo a España. Si retrocediera 20 años, digo, ¿dónde me voy? Me vendría otra vez aquí. Perfecto. Bueno, no, la intención nuestra también es tratar de recuperar talentos para contribuir desde afuera o desde donde estén con el desarrollo de Venezuela, ¿no? Entonces, eso, claro, eso es un capítulo abierto que evidentemente pasa por circunstancias que no controlamos, ¿no? Hoy en día, pero esa es la intención de la academia, esa es la intención de las universidades. Yo mantengo mis clases en la Simón Bolívar a pesar de estar ya jubilado. Y la idea es esa, tratar de conocer estos talentos que han migrado por diferentes razones y cómo se puede aprovechar desde donde estén. No tiene que, ya hoy en día, pues la presencialidad es secundaria. Cómo se puede aprovechar para tratar de estimular, de fomentar el desarrollo de Venezuela, de la ingeniería en este caso de Venezuela y obviamente el desarrollo del país en general, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nos interesa mantener el contacto, nos agrada mucho que hayas tenido esa iniciativa de acercarte también y de promover lo que se puede hacer desde España con estas actividades de la Academia y de la Asociación Hispano-Venezolana. Y bueno, de verdad que muy complacidos y muy agradecidos de haberte tenido en este segundo episodio de entrevistas con los talentos venezolanos en España. No sé si, bueno, ya queda de parte tuya despedirte y cerramos la entrevista por hoy. No, pues nada más que agregar. Carmelo y Oscar, muchas gracias y pues que cuenten conmigo para lo que necesiten, que va de eso, dar un granito de arena para que nuestro país, Venezuela, salga adelante. Que al final a mí lo que me da lástima es que los profesionales como nosotros, que somos los que hacemos que un país salga adelante, estemos haciendo que otros países salgan adelante, porque la vida nos ha llevado allí. Entonces, bueno, de la medida de lo posible, hagamos lo posible, valga la redundancia, por ayudar a nuestro país. Perfecto. Bueno, cerramos entonces la Muchas entrevista. gracias. Agradecido y en nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingenieros y Arquitectos, pues agradecemos a Luis Daniel Martínez por estos minutos que nos ha regalado y que ha contado su experiencia y que esperamos que sea de utilidad. Hasta la próxima entrevista.